Enseguida, distinguidos participantes, vamos a anunciar al doctor Alberto Wiman Cruz. Él es doctor en Ciencias Ambientales, magíster en Ciencias Ambientales con mención en Gestión y Ordenamiento Ambiental del Territorio, ingeniero geógrafo, calificado como experto internacional de residuos por la International Solid Waste Association, docente universitario. Bienvenido, doctor Alberto Wiman Cruz. Buenas tardes Cusco, un gusto estar con todos ustedes. Pido que por favor me puedan habilitar la opción para compartir pantalla. Sí, muchísimas gracias, ya está, doctor. Perfecto. Bueno, es un placer estar en este foro aquí en Cusco. Realmente felicito a los organizadores por el evento y porque creo que va a sumar mucho las cosas que podamos mencionar el día de hoy. Yo no he querido hacer una presentación únicamente para el ámbito peruano, sino lo que les traigo el día de hoy es una investigación que he desarrollado junto con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para International Solid Waste Association, que es la institución de residuos sólidos más importante del mundo. Hemos hecho un recorrido por los 5 continentes para saber qué se ha hecho en cada uno de estos países elegidos, que son 35, respecto al manejo de residuos sólidos en COVID-19. Importante porque Perú tiene mucho que aprender. Algunos errores que no debieron haberse cometido y algunas lecciones de aquí con una mirada futurista. Entonces, bienvenidos. Vamos a hablar sobre el manejo de los residuos sólidos durante la pandemia por COVID-19, lo que necesitamos aprender. ¿Cuál es el contenido? Primero hablaremos un poco de cómo se desarrolló esta metodología de investigación, porque estoy seguro que muchos en Cusco, en la Universidad Abad y en la Universidad de San Agustín, sabemos que están en Arequipa y en otras universidades del país, de seguro desean hacer investigaciones. Bueno, vamos a darles algunas pautas de cómo podría iniciarse un proceso, porque esto termina en una revista indexada desde Perú para el mundo. Tenemos un recorrido por África, Asia, Europa, Oceanía, América del Norte, América Central y el Caribe, Sudamérica, y cerraremos con algunos comentarios. Estas imágenes que ustedes están viendo en este momento corresponden a los primeros anuncios del manejo de residuos sólidos dados por el gobierno chino. Este proceso lo da el gobierno chino durante las 2 primeras semanas del año 2020, enero del 2020. El objetivo era prevenir el contagio por el manejo inadecuado de residuos sólidos. Así que vamos con la presentación. ¿Cuál ha sido la metodología utilizada? Primero, esta es una investigación de tipo descriptiva. ¿Por qué es de tipo descriptiva? Porque hemos utilizado fuentes oficiales existentes. Ha sido el punto de partida. Ahora, sabemos, y lamentablemente esa es la realidad, que muchas veces las autoridades de los gobiernos nacionales quieren presentar al mundo los mejores resultados. Bueno, también a veces ocurre con autoridades de gobiernos provinciales, pero lo mejor es hablar con la verdad, hablar con honestidad, porque así se pueden ayudar a los diversos países sobre el manejo de residuos sólidos. Era la visión que había en el mundo entero. Y esa sinceridad no siempre la llegamos a encontrar cuando iniciamos esta investigación. Por lo tanto, teníamos que contrastar parte de los datos oficiales con la realidad. Y para contrastarlo, identificamos a investigadores y a universidades reconocidas en cada uno de los países objeto de investigación y tuvimos diversas reuniones asincrónicas, en algunos casos sincrónicas, en la mayoría de casos, muchas de madrugada por el cambio de horario, para intentar conocer qué tan cierta era la información que se estaba publicando de manera oficial. Además, nos centramos en residuos sólidos urbanos. Acá en Perú se utiliza la denominación residuos sólidos del ámbito municipal y residuos sólidos del ámbito no municipal. Mayoritariamente en el mundo se trabaja con urban solid waste, residuos sólidos urbanos, y también hemos tomado los casos de qué se hizo con los residuos de los pacientes positivos a COVID-19 no hospitalizados, aquellos que estaban en sus viviendas. Y además, ¿qué pasó con los residuos de origen hospitalario?
cómo se manejaron en cada uno de estos países. Como toda investigación, tiene que tener un punto de partida y un punto de culminación. Obviamente, las medidas continúan en el mundo. Sin embargo, nosotros hemos tomado como periodo 1 de enero del 2020 al 1 de junio del 2020. ¿Qué ha pasado durante todos estos meses en estos países seleccionados? Vamos a subir a un Airbus 380 y comenzamos en África. Kenia. ¿Qué pasó en Kenia? 2021 infectados. Al 1 de junio del 2020, 69 fallecidos. Primer caso reportado, 13 de marzo del 2020. ¿Qué hizo Kenia? País en África. Se optó por el aislamiento social voluntario. Las medidas fueron, número 1, capacitar a los trabajadores de salud sobre el uso de equipo de protección personal. Número 2, proveer información y sensibilizar sobre el manejo y la eliminación de residuos infecciosos a todo el personal médico. Ojo con eso, a todo el personal médico, también sobre el manejo de los residuos. Número 3, solo el personal capacitado, que había pasado el paso 2 y que utilizaba equipo de protección personal, podía manejar los residuos. Número 4, los residuos punzocortantes se depositaban en recipientes plásticos llenos hasta los 2/3, nunca rebalsando. Número 5, la regulación de la frecuencia de recolección se estableció como una prioridad. Téngase en cuenta que en África este tema es muy itinerante. Y número 6, si había un vacío en la legislación de Kenia, se recurría a lo normado por la Organización Mundial de la Salud. Es decir, no se hicieron muchos problemas con estos componentes y aceptaron lo que decía un organismo internacional. Egipto, al otro lado del continente, 18.932 infectados y 1.005 fallecidos. El Cairo, la capital, no interrumpió la actividad de reciclaje. ¿Por qué? Porque hicieron un censo y determinaron que había 1 millón de recicladores que vivían de esta actividad. Pero el problema fue que ocasionó que el reciclaje informal de máscaras, guantes, prevalezca. Es decir, no interrumpió la actividad, pero abrió una oportunidad de contagios que las autoridades del Cairo reconocen como un error. Las medidas que tomó Egipto fueron: 1, eliminación segura de los residuos médicos. 2, implementación de un sistema para tratar los residuos sólidos antes del confinamiento en rellenos sanitarios. Es decir, normalmente los residuos de los hospitales iban directo hacia de la ciudad, iban directo hacia el relleno sanitario. Se pudo desarrollar un sistema previo de tratamiento previo. Luego se monitorearon los puntos críticos y se midió la conciencia ambiental, algo tan importante, saber si las medidas dadas por un gobierno realmente están funcionando o no. Hay que medirlas. Importante, el Ministerio de Medio Ambiente de Egipto asignó $1.8 millones para proteger a los trabajadores del sector residuos sólidos. Ojo, Perú. Número 5, recursos para el mantenimiento de las instalaciones de gestión de residuos sólidos. Además, una medida a mediano plazo es destinar $85 millones para mejorar el sistema de residuos sólidos en diversas provincias. Vamos a otro continente. Seguimos en el Boeing o en el Airbus 380, ustedes elijan. China, el origen de la pandemia, 84.597 infectados y 4.645 fallecidos. ¿Cuáles fueron las medidas? En los hospitales, cada bolsa de embalaje especial y cajas de objetos punzocortantes se tuvieron que rotular con una etiqueta que indique dónde se generó el residuo, cuál fue el departamento de producción, cuándo se produjo el residuo y cuál fue la categoría, y con una descripción especial. ¿Cuál era? Nueva neumonía por infección por coronavirus. O su abreviatura, Nueva Corona. Los contenedores no podían estar dañados ni tener fugas. Algo importantísimo que hizo China. Ojo con lo siguiente. Cada contenedor de 1.100 litros se desinfectó 2 veces al día como procedimiento habitual. Esto redujo la posibilidad de infección por la misma operatividad del contenedor. Además, los agentes patógenos debían ser esterilizados con vapor a presión o esterilizarse químicamente en el punto de generación. Número 4,
estas medidas no fueron únicamente el 31 de diciembre del 2020. No, estas medidas tienen una vigencia por 3 años. Número 5, se deben evitar daños a las bolsas de embalaje y a las cajas de objeto. ¿Qué podemos encontrar como dato en cuanto a la generación de residuos? Hubo un incremento. En la ciudad de Hubei se situó de 317,000 toneladas de residuos, lo que significó un incremento de 137,5 toneladas. De similar modo, en Wuhan, la eliminación de residuos médicos se llegó a duplicar. En cuanto al reciclaje, ¿qué pasó en China? El reciclaje se suspendió, pero antes de reactivarse, hoy ya está activo, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades capacitó a todo el personal. Es decir, el gobierno se encargó que si esta actividad se va a reactivar, yo asumo la responsabilidad de capacitar a todos. ¿Sobre qué temas? Uso de equipo de protección personal, prioridad en el lavado de manos con agua y jabón durante al menos 20 minutos y disposición del equipo de protección personal. Además, hubieron donativos obligatorios a los ciudadanos. ¿Cómo funciona esto? En China, lo que se necesita es mano de obra ante tanto problema. Y se le dijo a la gente, ok, si no tienes dinero, entonces puedes también donar tu tiempo para optimizar el manejo de residuos sólidos. Y un tema importante, en China, se generaron dispositivos legales y se utilizó la radio y la televisión como mecanismos de difusión permanente para el manejo de residuos sólidos. Seguimos en Asia, vamos a India, otro país enorme, 198,870 infectados y 2,500 fallecidos al 1 de junio del 2020. ¿Cuáles fueron las medidas? Mumbai, se reportó una reducción en la generación de residuos municipales. Delhi, ¿qué pasó en Delhi? Se contó con 2 plantas centrales de tratamiento de residuos biomédicos para procesar hasta 63 toneladas de residuos por día. El reciclaje se interrumpió. ¿Por qué? Porque no habían compradores de residuos segregados debido a que las plantas de reciclaje estaban cerradas. Era obvia la interrupción de la actividad y, por supuesto, también por medidas preventivas en cuanto a niveles de contagio. Se generaron dispositivos legales específicos para el manejo de los residuos en la etapa de tratamiento y disposición final. Además, se generó un procedimiento para el manejo de cadáveres. Japón, al otro lado del continente, 16,884 infectados y 892 fallecidos. ¿Qué hizo el país del sol naciente? Lo primero, los residuos combustibles domésticos aumentaron en un 3,1% en comparación con el periodo del año anterior. ¿Por qué ocurrió esto? Porque la gente estaba bebiendo y comiendo en sus casas. Hay más cosas interesantes en Japón. Entre las medidas adoptadas estaba el correcto manejo de residuos sólidos. Además, se indicó que la prerrogativa es manejar los residuos de manera segura y estable. Todo lineamiento tenía que cumplir esa prerrogativa. Las máscaras se colocaban en una bolsa plástica y luego al contenedor. Jamás se colocó una máscara de manera directa. Además, Japón trabajó bajo 3 principios: espacio cerrado, lugar denso y escena cerrada. Esas eran las alertas para no solamente la probabilidad de contagios, sino montar todas las baterías necesarias para el manejo adecuado de los residuos sólidos. Y además, algo importante que no se ha hecho en muchos lugares de los países que hemos investigado, se recomendó no utilizar hipoclorito de sodio o alcohol. ¿Por qué? Porque se presume que la pulverización del desinfectante puede no dispersarse en toda la superficie de la bolsa de residuos de manera uniforme, lo cual podría generar una desinfección incompleta que podría ocasionar daño a la salud de los trabajadores de recolección de residuos. Ha sido uno de los pocos países que no recomendaron esto para la bolsa de residuos sólidos. Sigamos recorriendo el mundo. Vamos ahora a otro continente. Aterrizamos en Europa. Vamos a hacer un comparativo entre Alemania, España, Francia, Italia y Rusia. Alemania, ¿qué pasó en Alemania? 181,815 infectados y 8,511 fallecidos. La separación de residuos sólidos es más importante que nunca, pero no para las viviendas donde había pacientes infectados. En el caso de los residuos hospitalarios de pacientes positivos,
Estos debían recolectarse de manera segura en recipientes que puedan cerrarse y enviar para inactivación adecuada. Una empresa pública contratada por el gobierno alemán se encargaba de recogerlos en las viviendas y posteriormente incinerarlos. Por supuesto, Alemania económicamente podía montar ese sistema. España, ¿qué hizo España? 239.638 infectados y 27.127 fallecidos al 1 de junio del 2020. Las medidas fueron: aumentó la generación de residuos en todo el país, hasta un 15%. Los residuos de hogares con pacientes positivos eran colocados en una bolsa de plástico, luego en una segunda bolsa de plástico y luego en una tercera bolsa de plástico. Esas fueron las medidas que se tomaron en España, y los residuos hospitalarios con pacientes positivos se consideraban como residuos infecciosos. En caso sea necesario, se disponía de terrenos de terceros para cumplir dicha labor. Es decir, no solamente fueron a rellenos sanitarios, sino a lugares específicos por la probabilidad o el riesgo que podría significar el manejo inadecuado de los mismos. Francia, 152.091 infectados y 28.833 fallecidos. ¿Qué pasó en Francia? Francia tuvo algo particular. Se interrumpe el sistema de reciclaje y se recomienda almacenar en casa. ¿Y qué pasa si no cumples? Bueno, tienes una penalización. ¿Y cuánto es la penalización? 1.500 euros. Los residuos hospitalarios de pacientes con COVID-19 o sospechosos de estar infectados eran considerados como desechos de actividad sanitaria con riesgos y tenían que ser transportados como mercancías peligrosas. Italia, 233.197 infectados y 33.475 fallecidos. ¿Cuáles fueron las medidas? La recolección selectiva continuó de manera normal. No se recomendó la segregación en la fuente para hogares con pacientes positivos, y para pacientes hospitalizados debía existir una indicación indeleble en la bolsa mencionando residuos médicos esterilizados. Rusia, 414.818 infectados y 4.855 fallecidos. ¿Qué hizo Rusia? Aumentó en un 20% la generación de residuos municipales. El gobierno ruso determinó una entrega de dinero para asegurar la operación continua del manejo de residuos sólidos, y el transporte de los cuerpos de los muertos y fallecidos tenía que tener, con la nueva infección, tenía que estar protegida a través de una bolsa plástica sanitaria pretratada con desinfectante. Bueno, sigamos recorriendo, llegamos a Oceanía. ¿Qué pasó en Australia? 1.663 infectados y 19 fallecidos. Las medidas fueron: no reciclar en todo el país. Los volúmenes de residuos aumentaron en más del 10% en los últimos 2 meses. El gobierno estatal puso a disposición de los consejos fondos de 1.6 millones de dólares para mejorar los programas de reciclaje de residuos alimentarios en el hogar. ¿Por qué? Porque incrementaron los servicios de delivery. Entonces se preocuparon por mejorar ese sistema. Se generaron dispositivos legales específicos referidos al manejo de cadáveres. ¿Qué pasó en Nueva Zelanda? El vecino, 125 infectados y 2 fallecidos. Bueno, las medidas fueron: los residuos domésticos se almacenaron en receptáculos oficiales, cajas verdes, bolsas de reciclaje o contenedores con rueda, que ojo, lo compran los neozelandeses. Los rellenos sanitarios se mantuvieron abiertos en horario normal. Acá hay un servicio de apertura, excepto los fines de semana, para permitir que el sitio se despeje durante los periodos de congestión esperados. Y además se siguieron los procedimientos dictaminados por la Organización Mundial de la Salud. Vamos a América, llegamos a nuestro continente. Empecemos por América del Norte. ¿Qué pasó en Canadá? 91.351 infectados y 7.302 fallecidos. ¿Cuáles fueron las medidas? La cantidad de generación de residuos sólidos aumentó en un 12% para el tipo doméstico, 8% para el tipo rural y 15% para centros urbanos. No se recomendaron precauciones especiales para los residuos hospitalarios. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque en realidad en Canadá ya se tenían medidas restrictivas importantes para el manejo de residuos hospitalarios. Las cosas ya estaban funcionando bien, entonces consideraron que no fue necesario. Lo que sí es que se fortaleció el enfoque preventivo. Estados Unidos,
1.783.638 infectados y 104.247 fallecidos. ¿Qué pasó en los Estados Unidos? Casi 1.000 trabajadores de limpieza pública infectados. Al 1 de junio del año 2000, la generación aumentó entre un 5% hasta un 35%. En Texas aumentó la generación, pero en Nueva York disminuyó. ¿Por qué en Nueva York disminuye? Porque se cerraron los comercios. La mayoría de los estados interrumpió la actividad de reciclaje. Entiéndase que Estados Unidos es una federación, por lo tanto, cada estado tiene autonomía. Los pacientes infectados que se encontraban en su casa debían utilizar un contenedor con bolsas de uso exclusivo y también hubo un procedimiento específico para el manejo de cadáveres. México, 90.664 infectados y 9.930 fallecidos. ¿Qué hizo México? Se incrementó la generación de residuos en un 10%. El personal de limpieza pública fallecido al 1 de junio del año 2000 llegó a registrarse hasta en 50 personas. Se interrumpió la actividad de reciclaje en todo el país. Los residuos eran incinerados y confinados en celdas de emergencia separadas de los otros residuos y hubieron dispositivos especiales. Debo de mencionar que en México se comenzó a trabajar fuertemente en el fortalecimiento de las redes de salud a través de del VIH en la década de los 90. 30 años antes, México toma medidas preventivas para VIH y para tuberculosis. Entonces, las redes de salud fuertes eran las que permitían el tratamiento adecuado de los residuos generados durante la pandemia por COVID-19. México se preparó previamente en el tema residuos sólidos para una situación como la que se ha vivido hasta hace poco, o que se está viviendo, lamentablemente. América Central y el Caribe, Costa Rica, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana. ¿Qué pasó en Costa Rica? 1.084 infectados y 10 fallecidos. Se prohibió la actividad de los recuperadores de residuos valorizables. El 54% significó la reducción del 54% en la entrega de material reciclaje. Hay que tener en cuenta que mucho de lo que exporta Costa Rica es hacia los Estados Unidos y exporta resina plástica. Se cayó la actividad de reciclaje en Costa Rica y probablemente no tenga una recuperación hasta en más de 2 años, según la conversación que sostuvimos hasta hace unos días con Costa Rica. Los residuos hospitalarios se manejaban como cualquier otro residuo infecto contagioso con hepatitis B o VIH, porque lo que hay aquí son microorganismos infectantes. O sea, hay que tener en cuenta que hay otras enfermedades infectocontagiosas donde ponemos en riesgo a los trabajadores de limpieza pública, pero nunca hemos tenido ninguna preocupación por ellos. No nos hemos preocupado por analizar el problema en su integridad. Claro, ahora que es una pandemia, recién está en el ojo de algunas autoridades esta preocupación, pero hay otras enfermedades que ya vulneran los derechos de los trabajadores de limpieza pública. Panamá, ¿qué hizo Panamá? 13.837 infectados y 326 fallecidos. Un aumento en las toneladas diarias de residuos. La recolección de residuos cumple con las normas de seguridad sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud y se interrumpe la actividad de reciclaje. Puerto Rico, 1.402 infectados y 147 fallecidos. Se creó un portal web exclusivo. Se mantuvo el servicio de recolección de residuos sólidos por considerarse esencial y se entregó un bono de $3.500 a los empleados que trabajaban con residuos sólidos de tipo biomédico. República Dominicana, 17.572 infectados y 502 fallecidos. No se instó a un aislamiento social obligatorio y se optó por uno voluntario. El gobierno dispuso el cese de la recolección de residuos reciclables y prohibió la actividad de recolectores. ¿Por qué? Porque es predominantemente informal. Entonces, como medida preventiva, República Dominicana decidió interrumpirla y se generaron directrices para el manejo de cadáveres. Bueno, llegamos a casa. Sudamérica, solo 4 países: Brasil, Argentina, Colombia y Ecuador. Pero tienen mucho que decir. Brasil, 526.400 infectados y 29.900 fallecidos. Hubo un incremento entre 15 y 25% de la generación de residuos, llegando los hospitalarios hasta 20 veces más.
se reportaron varios trabajadores de limpieza pública muertos en Río de Janeiro. Ante ello, se retiró al grupo de empleados de alto riesgo, se desarrolló un plan de contrataciones y capacitaciones para trabajadores temporales, se guió el uso correcto de equipo de protección personal, se reprogramaron los turnos y días porque había menos personal, se suspendieron los servicios de recolección de residuos sólidos voluminosos porque había que captar la mayor cantidad de residuos con menos vehículos, se intensificó la limpieza de los equipos de protección personal, se desarrollaron planes de contingencia y se establecieron protocolos específicos para revisar los existentes respecto a la salud de los trabajadores. Además, la bolsa roja tenía que ser reemplazada porque solamente podía llenarse 2/3 de su capacidad y al menos una vez cada 48 horas. Argentina, 17.400 infectados y 556 fallecidos. Los residuos disminuyeron en un 32% en la ciudad de Buenos Aires y un 4% en la ciudad de Córdoba. Se interrumpió la actividad de reciclaje y se trabajó bajo la prerrogativa, cuidado, no abrir. Era el rotulado que tenía que tener las bolsas de los pacientes positivos por COVID-19 en sus hogares. Colombia, 30.500 infectados y 969 fallecidos. La generación se redujo en un 15%. Los trabajadores de limpieza pública contagiados al 1 de junio del año 2020 fueron 26. En el caso de reciclaje, la alcaldía de Bogotá difunde las buenas prácticas de reciclaje. No la prohíbe, pero advierte tener precauciones para ello. Para los pacientes positivos era no segregar en casa. En el caso de pacientes que permanecían en hospitales, se tenía que suministrar el equipo de protección personal, minimizar los procedimientos de generación de aerosoles. Todo el personal debería garantizar las normas de bioseguridad. Había que aplicar técnicas de lavado de manos de agua y jabón. El almacenamiento temporal, transporte, tratamiento y disposición final se tenía que realizar en el menor tiempo posible para evitar el contacto. Esto es importante destacar en Colombia, y brindar atención médica en el caso que ocurra un accidente hacia el trabajador o alguna enfermedad ocasionada por la manipulación de residuos. Nuestros vecinos del norte, Ecuador, 41.200 infectados y 3.400 fallecidos. ¿Cuáles fueron las medidas? Aumentó en un 40% la generación de residuos. Se registraron 20 trabajadores contagiados. Por supuesto, lamentablemente la cifra hoy es mayor, y en los hogares tomaron algunas medidas. En Ecuador se llama funda a la bolsa, de colocar los residuos en bolsa y no llenarlos hasta más de las 3/4 partes. Bueno, ese ha sido un breve recorrido por el mundo, pero yo quiero cerrar con algunos comentarios. Analizar 35 países no ha sido fácil. Hemos recorrido con mis co-investigadores de la Universidad San Marcos todo el mundo. Sostuvimos diversas reuniones con autoridades. En algunos casos no pudimos tomar en contacto con las más altas autoridades de la Unión Europea, de organizaciones internacionales como ISWA, de SUANA en los Estados Unidos, etcétera, para poder entender un poco la problemática. Y si bien aquí me baso solamente en el tema descriptivo de hechos, sí debo decir que muchas decisiones tienen que ser técnicas en el manejo de residuos sólidos. No pueden ser políticas. No se puede vulnerar los derechos de las personas por un afán político. Acá el hecho concreto es, tengo que prevenir el contagio incluso para las personas que están detrás del vehículo recolector, dentro del vehículo recolector, y establecer procedimientos. Eso es lo más importante. Lo segundo, los medios de comunicación, no he considerado aquí Cuba. Obviamente todos sabemos que China y Cuba tienen un tratamiento especial, pero sí hay algo que aprender de ellos. Utilizaron la radio y televisión como los medios de difusión de las medidas para el manejo de residuos sólidos. Perú, ¿cuándo utilizaste Televisión Nacional del Perú o Radio Nacional del Perú para dar esta información? Se pasó. ¿Qué pasó, Perú? No se pensó en la post-cuarentena. Esto pasó en muchos países. ¿Por qué? Porque comienzan a levantarse las medidas restrictivas. Estaban limpias las ciudades durante la cuarentena. Había un recojo más o menos constante de los residuos. La población se acostumbró a ese recojo, pero comenzaron a proliferar estos puntos críticos
porque todo aquello que había sido guardado, como los voluminosos, no se montaron en muchos países, principalmente en Latinoamérica, campañas de recojo de estos residuos voluminosos. Entonces, nuevamente se regresó al tema de puntos críticos, se regresó a la situación antes de la cuarentena. La ciencia es la base y el sustento para generar medidas preventivas y planificar para el corto, mediano y largo plazo. No podemos vivir separados de la ciencia. Los planes de acción deben de tener una gradualidad hasta convertirse en estrategias a largo plazo que permitan hacer mejoras sustanciales. La pregunta de fondo es, ahora, aquí en Perú, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a preparar para una situación como la que ya vivimos? ¿Qué dispositivos legales, qué estrategias, qué recursos, qué concertación, qué planificación vamos a comenzar a desarrollar? Estamos en la oportunidad de generar cambio. Hagámoslo. Garantizar la continuidad de los servicios es una prioridad. Ajustar los servicios, repensar en la prestación de la recolección, transporte y disposición final y el tratamiento seguro de los residuos. Esas son las lecciones que el mundo tiene que aprender. No hay país en el mundo que no haya aprendido de ensayo y error. Desde Alemania hasta Japón, desde Singapur hasta Australia, desde Kenia hasta Burkina Faso. Los errores, y cierro con esto, se enmiendan. El problema no es equivocarse, el problema es no enmendar. Muchísimas gracias, Municipalidad Provincial de Cusco. Muchísimas gracias a usted, doctor Alberto Wiman Cruz. De verdad, nos ha dado muchas reflexiones y también qué bueno ser autocríticos y qué bueno reflexionar en esta post-cuarentena, ¿no? ¿Dónde está el rol de los medios de comunicación? Si muchos dueños de medios de comunicación lo vieran desde ese enfoque, sería diferente la situación en nuestro país, de verdad. Muchas gracias, doctor Alberto Wiman, por esta su exposición valiosa. Vamos a ir al rol de nuestros panelistas, distinguidos participantes. Cusco Metropolitano en la década de la acción rumbo al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020-2030. Estamos en el tercer foro virtual, tema central, gestión de residuos sólidos.